Ahora mismo, mientras miras esta pantalla, tienes la sensación de estar quieto. Sientes el peso de tu cuerpo contra la silla. El aire en la habitación parece estático. Si dejas un vaso de agua sobre la mesa, el líquido no se mueve. Tu cerebro te dice que estás en reposo, que el mundo es un lugar estable y fijo. Pero tu cerebro te está mintiendo. Es un mecanismo de defensa evolutivo. Si pudieras sentir la realidad de tu movimiento a través del universo, aunque fuera por un solo segundo, perderías la cordura instantáneamente. Porque la quietud no existe. En el cosmos, la paz es una ilusión. Primero rompamos la ilusión más básica, la Tierra gira. Mientras escuchas esta frase, te mueves hacia el este a 1600 kilómetros por hora. Es rápido, sí, pero es solo el comienzo. Al mismo tiempo que giras, viajas alrededor del Sol. Nuestro planeta surca el espacio a 107.000 kilómetros por hora. Es una velocidad 30 veces superior a la de una bala de fusil. Pero incluso eso es lento. Es un paseo dominical comparado con la siguiente escala. Nuestro Sol no está fijo. Es una de las cientos de miles de millones de estrellas que orbitan el centro de la Vía Láctea. Para mantenernos en órbita alrededor del agujero negro central, viajamos a la vertiginosa velocidad de 800.000 kilómetros por hora. Si sumas todo esto, te darás cuenta de que eres un pasajero en un bólido de carreras desenfrenado. Pero hasta aquí, todo entra dentro de la lógica. Giramos sobre nosotros mismos, giramos alrededor del Sol, giramos alrededor de la galaxia. Son círculos, son ciclos. Es un movimiento predecible y seguro. Pero hay un cuarto movimiento, una cuarta velocidad que los astrónomos tardaron décadas en descubrir y que, cuando lo hicieron, les heló la sangre. No solo estamos dando vueltas, estamos cayendo, toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con nuestra vecina Andrómeda y todo el grupo local de galaxias, está siendo arrastrada a través del universo como una balsa en unos rápidos violentos. Nos movemos a 600 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo. Esos son más de 2 millones de kilómetros por hora. A esta velocidad, podrías ir de la Tierra a la Luna en menos de 10 minutos. Podrías cruzar el diámetro del Sol en media hora. Es una velocidad que desafía la imaginación. Y lo más inquietante es cómo la descubrimos. No fue mirando a las estrellas, sino mirando el calor del Big Bang. En los años 70, cuando medimos el fondo cósmico de microondas, el eco de radiación del nacimiento del universo, notamos una anomalía extraña. Un dipolo. El universo debería tener la misma temperatura en todas direcciones, pero no la tiene. Una mitad del cielo es ligeramente más caliente, más azul, y la otra mitad es más fría, más roja. Esto es el efecto Doppler a escala cósmica. Imagina que conduces bajo la lluvia. El parabrisas delantero se moja mucho más que el trasero porque avanzas hacia las gotas. El universo nos está mojando de radiación por un lado. Eso significa que nos estamos moviendo hacia algo. Estamos corriendo hacia un punto específico en el cielo con una urgencia aterradora. Y aquí es donde entra la física básica de Isaac Newton para asustarnos de verdad. En el espacio no hay motores, no hay hélices. La única forma de mover un objeto tan masivo como una galaxia entera a 2 millones de kilómetros por hora es la gravedad. Y para generar esa cantidad de gravedad, necesitas masa. Mucha masa. Una cantidad de materia equivalente a decenas de miles de galaxias concentradas en un solo lugar. Algo monstruoso, algo titánico, está tirando de nosotros. Los astrónomos lo llamaron, con una falta de imaginación que resulta casi poética, el gran atractor. Sabemos dónde está. Sabemos a qué velocidad nos arrastra. Sabemos que es la estructura dominante de nuestro universo local. Así que, naturalmente, lo primero que hicimos fue apuntar nuestros mejores telescopios hacia ese punto en el cielo para ver qué era, para verle la cara al monstruo. Pero cuando miramos, no vimos nada. Literalmente, por una de esas crueles ironías del destino cósmico, la dirección hacia la que viajamos, la dirección donde se esconde el gran atractor, está bloqueada por algo que tenemos muy cerca. Está bloqueada por nuestra propia casa. El disco de la Vía Láctea, lleno de polvo, gas y estrellas brillantes, se interpone exactamente en nuestra línea de visión. Estamos viajando a 2 millones de kilómetros por hora hacia un muro de niebla. Los astrónomos llaman a esta región ciega la zona de evitación. Y lo que se esconde detrás de ella es el secreto mejor guardado de nuestra galaxia. La imagen que todos tenemos en mente de la Vía Láctea es una mentira. Esa hermosa espiral blanca que vemos en los libros de texto no es una foto de nuestra galaxia. Es una foto de otra,
probablemente de Andrómeda o NGC 1232. Nunca hemos visto nuestra propia casa desde fuera, y nunca la veremos. Estamos atrapados dentro. Para salir de la Vía Láctea y tomar una foto, tendríamos que viajar miles de años luz, incluso a la velocidad de la luz. Somos como un pez que intenta describir el océano sin poder salir del agua, y nuestra posición dentro de este océano cósmico es la raíz de nuestro mayor problema. No vivimos en un suburbio tranquilo en las afueras. Vivimos en el corazón de la ciudad, en medio del bullicio. Imagina que la Vía Láctea es un disco de vinilo gigante. Nosotros vivimos a medio camino entre el centro y el borde. Cuando miramos hacia arriba o hacia abajo, fuera del disco, la vista es espectacular. El espacio es transparente. Podemos ver galaxias lejanas con una claridad asombrosa. Es como mirar por una ventana limpia. Pero cuando intentamos mirar a través del disco hacia el centro galáctico o hacia el otro lado, la vista es un desastre. El plano de la galaxia es como una tormenta de arena perpetua. Está lleno de cientos de miles de millones de estrellas, nebulosas brillantes y, lo peor de todo, nubes opacas de polvo interestelar. Este muro de estrellas y polvo bloquea nuestra visión. Crea una zona prohibida que se extiende como un cinturón por todo el cielo. Los astrónomos del siglo XIX, como William Herschel, notaron esto por primera vez. Cuando contaban estrellas, encontraban muchas hacia arriba y hacia abajo, pero muy pocas en la franja de la Vía Láctea. Al principio, pensaron que significaba que nuestra galaxia era un disco con pocas estrellas en el plano. No se dieron cuenta de que las estrellas estaban ahí, pero que el polvo las estaba ocultando. Dieron un nombre a esta región frustrante, la zona de evitación, Zone of Avoidance. No porque hubiera que evitarla, sino porque las galaxias evitaban estar allí. O eso creían. En realidad, éramos nosotros los que no podíamos verlas. Esta zona muerta cubre aproximadamente el 20% de todo el cielo. Una quinta parte del universo es invisible para nosotros, bloqueada por nuestra propia casa. Durante un siglo, los astrónomos simplemente se dieron por vencidos y apuntaron sus telescopios a otra parte. Pero en la segunda mitad del siglo XX, con la invención de los radiotelescopios y los telescopios de infrarrojos y rayos X, empezamos a desarrollar superpoderes. Ondas de radio, con su longitud de onda larga, pueden atravesar el polvo como si fuera niebla. Y cuando empezamos a mirar la zona de evitación con estos nuevos ojos, nos dimos cuenta de que no estaba vacía en absoluto. Estaba llena de cúmulos, de galaxias gigantescos, supercúmulos y anomalías gravitacionales. Y aquí volvemos al misterio del gran atractor, la razón por la que nos costó tanto entender que nos estaba arrastrando. Es porque el epicentro de esta anomalía gravitacional se encuentra justo en el corazón de la zona de evitación, cerca de la constelación de Norma. Está oculto detrás de la parte más densa y polvorienta de nuestra propia galaxia. Es la peor suerte cósmica imaginable. La fuerza más importante que domina nuestro destino en el universo, la que dicta nuestra velocidad y dirección, está convenientemente escondida detrás del único lugar del cielo al que no podemos mirar con claridad. Pero antes de intentar descifrar el misterio de lo que hay ahí fuera, en la lejanía, la zona de evitación nos obliga a mirar primero a casa, a la parte más brillante, violenta y aterradora de todo el velo, el centro galáctico. Porque antes de que el gran atractor nos devore, hay un monstruo mucho más cercano, en nuestra propia cocina, que tiene una historia de violencia que apenas estamos empezando a desenterrar. Si miras hacia la constelación de Sagitario en una noche clara, estás mirando hacia el corazón del imperio, hacia el centro de la Vía Láctea. En luz visible no vemos mucho, solo una maraña de estrellas y polvo oscuro. Pero si tuvieras ojos de rayos X o de radio, no verías un centro tranquilo, verías un campo de batalla. Restos de supernovas explotando, estrellas masivas, naciendo y muriendo en ciclos frenéticos, campos magnéticos retorciéndose como serpientes, y en el centro exacto de todo ese caos, un silencio aterrador, un punto de calma en el ojo del huracán. Durante décadas, los astrónomos sospecharon que algo monstruoso se escondía allí, un objeto tan masivo que su gravedad podía orquestar la danza de 400.000 millones de estrellas. La teoría predecía un agujero negro supermasivo, pero demostrarlo era casi imposible. ¿Cómo fotografías algo que, por definición, es invisible?
La respuesta llegó gracias a la paciencia y la rivalidad de dos equipos de astrónomos, liderados por Andrea Ghez en Estados Unidos y Reinhard Genzel en Alemania. Durante casi 30 años, noche tras noche, apuntaron los telescopios más potentes del mundo hacia el mismo punto minúsculo en el centro galáctico. Y en lugar de intentar ver el agujero negro, decidieron hacer algo más inteligente: vigilar a sus víctimas. Usando una tecnología revolucionaria llamada óptica adaptativa, que elimina el parpadeo de la atmósfera terrestre, lograron obtener imágenes increíblemente nítidas de las estrellas que orbitan justo alrededor del centro. Y lo que vieron les valió el premio Nobel. No vieron estrellas moviéndose en círculos lentos y majestuosos. Vieron un enjambre de avispas furiosas. Estrellas trazando órbitas imposibles como cometas, acercándose al centro a velocidades relativistas y luego siendo lanzadas de vuelta. La estrella S2, por ejemplo, completa una órbita cada 16 años. En su punto más cercano al centro viaja a 25 millones de kilómetros por hora, un 3% de la velocidad de la luz. Solo hay una cosa en el universo capaz de atrapar una estrella en una correa gravitacional tan corta y tan violenta. Aplicando las viejas leyes de Kepler, los equipos calcularon la masa del objeto invisible que estaba en el centro de esas órbitas. El resultado fue inequívoco. Era un objeto de 3 millones de veces la masa de nuestro Sol, todo ello concentrado en un punto más pequeño que la órbita de Mercurio. Era la prueba irrefutable. El monstruo de nuestra casa era real. Lo llamaron Sagitario A por Sagitario A estrella. Y en 2022, finalmente le vimos la cara. O, más bien, su silueta. El Event Horizon Telescope, una red de radiotelescopios del tamaño de la Tierra, logró capturar la primera imagen de la sombra de Sagitario A. Lo que vemos en esa famosa imagen del donut naranja no es el agujero negro. Es la luz del gas sobrecalentado que gira a su alrededor a casi la velocidad de la luz, justo antes de cruzar el punto de no retorno. El círculo negro en el centro es la sombra del abismo. Es el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es la definición física del infierno. Es la superficie donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Si cruzas esa frontera, ya no perteneces a este universo. No hay vuelta atrás. Ni siquiera la luz puede escapar. Sagitario A es, en su mayor parte, un gigante dormido. Actualmente, solo está picoteando pequeñas nubes de gas. Pero su pasado fue mucho más violento. Ocasionalmente, una estrella o una nube de gas desafortunada se acerca demasiado. Las fuerzas de marea del agujero negro son tan extremas que la diferencia de gravedad entre el lado cercano y el lejano de la estrella la estira hasta destrozarla. Es un proceso llamado espaguetización o evento de disrupción de marea. Cuando esto ocurre, el agujero negro se da un festín. El gas de la estrella muerta forma un disco de acreción brillante que libera una cantidad de energía inimaginable. Durante un tiempo, el centro de la galaxia brilla con la furia de 1.000 millones de soles. Sagitario A es el rey oscuro de la Vía Láctea, el motor gravitatorio que nos mantiene unidos, y es, con diferencia, el objeto más aterrador dentro de nuestra propia galaxia. Pero la historia no acaba aquí, porque Sagitario A pesar de su poder, ha dejado pistas de su violencia pasada. Cicatrices fantasmales, invisibles para nuestros ojos, que se extienden por 100.000 años luz y que nos cuentan una historia de una explosión tan grande que casi desgarró la galaxia. Y este eructo cósmico es la prueba de que nuestro hogar no es tan tranquilo como parece. En 2010, un equipo de astrónomos estaba analizando los datos del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi. Su objetivo era mapear la radiación difusa de nuestra galaxia. Pero cuando limpiaron la imagen, quitando todas las fuentes conocidas, se quedaron con algo que no debería estar ahí. Algo que nadie había visto antes. Eran dos burbujas colosales, perfectamente simétricas, que emanaban del corazón de la Vía Láctea. Se extienden 25.000 años luz por encima del plano galáctico y 25.000 años luz por debajo. En total, estas estructuras tienen una altura de 50.000 años luz, casi la mitad del diámetro de toda nuestra galaxia. Son invisibles para nuestros ojos, para el Hubble, incluso para el James Webb. Solo brillan en las longitudes de onda más energéticas del universo, los rayos gamma y los rayos X. Las llamaron las burbujas de Fermi. ¿Qué son estas apariciones fantasmales? No son nubes de gas. Son la cicatriz de una explosión.
Son la onda de choque de un evento cataclísmico que tuvo lugar en el centro de nuestra galaxia. Los cálculos sugieren que hace unos pocos millones de años, Sagitario A, nuestro agujero negro supermasivo, se despertó. Por alguna razón, devoró una cantidad masiva de materia, quizás una nube de gas gigante o un cúmulo de estrellas entero, en un corto período de tiempo. Al caer en el agujero negro, esa materia se sobrecalentó a millones de grados, liberando una cantidad de energía equivalente a 100.000 supernovas explotando al mismo tiempo. Parte de esa energía fue expulsada en forma de 2 chorros de partículas relativistas que salieron disparados perpendicularmente al disco de la galaxia, como los cañones de agua de una fuente. Hace 5 millones de años, la vida en la Tierra fue testigo de este evento. Nuestros ancestros homínidos miraron hacia el cielo y vieron el centro de la galaxia brillar con una intensidad aterradora. El núcleo galáctico se convirtió brevemente en un núcleo galáctico activo, AGN. Nuestra galaxia se parecía por un momento a un cuásar distante. El evento duró unos 300.000 años. Una eternidad para nosotros, pero un parpadeo en la vida de una galaxia. Las burbujas de Fermi que vemos hoy son el eco de esa explosión. Son el gas del halo galáctico que todavía está caliente y vibrando por el impacto de esos chorros. El descubrimiento de estas burbujas cambió por completo nuestra comprensión de la Vía Láctea. Pensábamos que vivíamos en una galaxia espiral tranquila y madura, en una fase pacífica de su vida. Las burbujas de Fermi nos demostraron que nuestra galaxia es como un volcán inactivo. Puede parecer dormido durante millones de años, pero tiene un historial de erupciones violentas y es capaz de volver a hacerlo en cualquier momento. Este evento no fue un incidente aislado. Estudios de otras galaxias espirales muestran burbujas similares. Parece ser un ciclo normal en la vida de una galaxia. Periodos de calma seguidos de erupciones de furia desde el núcleo. La pregunta que obsesiona a los astrofísicos es: ¿cuándo ocurrirá la próxima erupción? Sagitario A. Por es el monstruo de nuestra casa. Las burbujas de Fermi son la prueba de su poder destructivo. Es el secreto más oscuro dentro de la Vía Láctea. Pero este documental no es solo sobre los peligros internos. Recuerda el misterio del principio. Nos estamos moviendo a 2 millones de kilómetros por hora hacia algo que está fuera de nuestra galaxia. Sagitario A, con sus 4 millones de masas solares, es un gatito. Las burbujas de Fermi, con toda su energía, son un petardo. Comparado con la cosa que nos está arrastrando desde más allá de la zona de habitación, los problemas de nuestra propia galaxia son un juego de niños. Es hora de volver a mirar hacia afuera. Es hora de conocer al gran atractor. En los años 70 y 80, la astronomía vivió una revolución. Por primera vez, podíamos medir no solo la posición de otras galaxias, sino también su velocidad. Usando el efecto Doppler, los astrónomos empezaron a construir el primer mapa 3D del universo en movimiento. Y casi de inmediato notaron algo profundamente perturbador. Esperaban ver un universo en expansión uniforme como lo predecía la teoría del Big Bang. Galaxias alejándose unas de otras en todas direcciones. Pero no fue eso lo que encontraron. Encontraron un río. Descubrieron que todas las galaxias en un radio de cientos de millones de años luz, incluida la nuestra, tenían un movimiento peculiar. Además de alejarse por la expansión del universo, todas tenían una velocidad extra, un flujo lateral, como si estuvieran siendo arrastradas por la corriente de un río invisible. Y ese río cósmico parecía fluir hacia un único punto, oculto detrás del velo de la Vía Láctea. Algo masivo estaba allí. Una concentración de materia tan inmensa que su pozo de gravedad estaba alterando la estructura misma del universo local. La astrónoma Sandra Faber y su equipo, conocidos como los 7 samuráis, fueron los primeros en mapear este flujo. En 1986, el astrónomo Alan Dressler acuñó el nombre que se quedaría para siempre, un nombre sacado directamente de la ciencia ficción: el Gran Atractor. Los cálculos iniciales eran alucinantes. Para explicar la velocidad a la que nuestra Vía Láctea y cientos de miles de otras galaxias estaban siendo arrastradas, el Gran Atractor debía tener una masa equivalente a decenas de miles de vías lácteas. Era el objeto más grande que la humanidad había concebido. Y no teníamos ni idea de qué era. ¿Un agujero negro super duper masivo? ¿Un cúmulo de galaxias de un tamaño sin precedentes? ¿Una nueva física que no entendíamos? El misterio duró décadas. No podíamos verlo con telescopios ópticos por culpa de la zona de evitación. Finalmente, con la llegada de los observatorios de rayos X y radio, logramos perforar el velo. Y lo que encontramos no fue un objeto único y misterioso. El Gran Atractor no es una cosa, es una cosa de cosas.
Es una vasta aglomeración de galaxias viejas y masivas, unidas por la gravedad, situadas a unos 220 millones de años luz de nosotros. Parecía que el misterio estaba resuelto. Habíamos encontrado la fuente de la atracción, pero cuando medimos la masa real del cúmulo de Norma, sumando todas sus galaxias, nos llevamos una sorpresa. No era suficiente. La masa del gran atractor era enorme, sí, pero no era lo suficientemente grande para explicar los 600 kilómetros por segundo a los que nos movemos. Era como encontrar a un hombre pequeño tirando de una cuerda atada a un tren de mercancías. Es fuerte, pero no tan fuerte. Los números no cuadraban. El gran atractor solo podía explicar una parte de nuestro movimiento. Tenía que haber algo más. Algo aún más grande, aún más masivo, tirando de nosotros desde más allá. El gran atractor no era el destino final. Era solo una estación de paso en el camino hacia algo mucho peor. Los astrónomos siguieron mirando más allá, más profundo, y entonces lo vieron. A unos 650 millones de años luz de distancia, justo detrás del gran atractor, se alzaba una estructura que hacía que el gran atractor pareciera un simple guijarro. Era una concentración de galaxias tan densa y masiva que desafiaba los modelos cosmológicos de la época. Una megalópolis cósmica que contenía más de 8.000 galaxias y una masa de más de 10.000 billones de soles. Le dieron un nombre en honor a su descubridor, Harlow Shapley. Era la concentración de Shapley, el verdadero titán. La imagen completa empezó a tomar forma. No estamos cayendo hacia el gran atractor. El gran atractor, junto con nosotros y todo nuestro supercúmulo local, está cayendo hacia la concentración de Shapley. Es una jerarquía de canibalismo gravitacional. La Luna orbita la Tierra orbita el Sol orbita la galaxia. Y nuestra galaxia está en un viaje suicida sin retorno hacia la concentración de materia más grande del universo conocido. Pero justo cuando creíamos haber encontrado al villano definitivo, la trama dio un nuevo giro. La gravedad solo tira, pero los datos sugerían que también había algo que nos estaba empujando. Pensábamos que el gran atractor era el final del camino, el jefe final del videojuego. Pero en la ciencia, cada vez que construimos un telescopio más grande, descubrimos que el monstruo anterior era solo la mascota de uno más grande. A 650 millones de años luz de la Tierra, mucho más allá de la zona de evitación, se encuentra la concentración de Shapley. Fue descubierta en la década de 1930 por Harlow Shapley, un astrónomo que notó una nube de galaxias inusualmente densa en la constelación de Centauro. Pero no fue hasta la década de 2000, con estudios de rayos X profundos, que comprendimos lo que estábamos viendo. Es la mayor concentración de materia en el universo local. Una región del espacio donde la gravedad ha aplastado a más de 8.000 galaxias en un volumen relativamente pequeño. Para entender su poder, imagina una sábana elástica con bolas de bolos. La Vía Láctea es una canica. El gran atractor es una bola de bolos que deforma la tela y nos hace caer hacia ella. Pero la concentración de Shapley es una bola de cañón de hierro fundido. Su masa es tan descomunal, más de 10.000 billones de veces la masa del Sol, que su pozo gravitacional domina todo a su alrededor. Descubrimos que el gran atractor no es el destino. El gran atractor también está cayendo. Él, nosotros y todo lo que conocemos, estamos deslizándonos por la pendiente de un valle gravitatorio gigantesco en cuyo fondo espera Shapley. Es un desagüe cósmico. Shapley es lo que los cosmólogos llaman un nodo en la red cósmica. El universo tiene una estructura similar a una esponja o a las neuronas de un cerebro. Filamentos largos de materia oscura conectan cúmulos de galaxias. Y donde esos filamentos se cruzan, se forman los supercúmulos masivos. Shapley es el nudo más apretado de nuestra red. Es el centro neurálgico. La gravedad allí es tan intensa que las galaxias se mueven a velocidades relativistas unas alrededor de otras, chocando y fusionándose en un frenesí de canibalismo galáctico. Es la región más violenta y activa que conocemos. Y nosotros tenemos un billete de primera clase hacia allí. Con el descubrimiento de Shapley, las matemáticas de nuestra velocidad empezaron a tener más sentido. La combinación del tirón del gran atractor, cercano pero menos masivo, y el tirón de Shapley, lejano pero inmensamente masivo, explicaba gran parte de esos 600 kilómetros por segundo a los que viajamos. Parecía que el misterio estaba resuelto. Era un simple caso de atracción gravitatoria. Newton tenía razón. La masa atrae a la masa. ¿Caso cerrado o no? Hace apenas unos años, en 2017,
Un equipo de investigadores liderado por Yehuda Hoffman miró los datos de nuevo y notó algo extraño. Sí, Shapley está tirando de nosotros. Eso es indiscutible. Pero la velocidad a la que nos movemos sigue siendo demasiado alta. Incluso, sumando la masa de Shapley y el gran atractor, nos faltaba un poco de fuerza, y entonces miraron en la dirección opuesta. Miraron a espaldas de la Vía Láctea. La gravedad es una fuerza de atracción. Solo sabe jalar. No puede empujar. Sin embargo, los datos decían lo contrario. Parecía que algo en el lado opuesto del cielo nos estaba empujando con una fuerza repulsiva. ¿Cómo es posible? ¿Existe la antigravedad? La respuesta fue aún más aterradora que encontrar un monstruo. Encontraron la nada. Descubrieron que el universo no solo tiene montañas, también tiene abismos. Y justo detrás de nosotros hay un vacío tan inmenso y tan profundo que actúa como una fuerza negativa. No estamos solo corriendo hacia algo. Estamos huyendo de algo. Estamos atrapados en un tira y afloja cósmico entre el monstruo más grande y el vacío más profundo. En el universo de Isaac Newton y Albert Einstein, hay una regla de oro. La gravedad es una fuerza atractiva. La gravedad es un abrazo. La materia ama a la materia y quiere estar junta. La gravedad no conoce el rechazo. No existe la antigravedad. Entonces, ¿cómo es posible que los datos del equipo de Yehuda Hoffman en 2017 mostraran que la Vía Láctea está siendo empujada? Cuando mapearon los flujos de velocidad de miles de galaxias, vieron que todas huían de una región específica del cielo. Era como si hubiera una mano invisible gigante apartando a las galaxias, limpiando esa zona del espacio. Lo llamaron el repulsor del dipolo. Y su descubrimiento resolvió la ecuación de nuestra velocidad, pero a cambio nos dio una imagen mucho más inquietante de nuestro vecindario. Para entender cómo funciona este empuje fantasma, no tienes que pensar en física cuántica, tienes que pensar en densidad. Imagina que el universo es una tela elástica, donde hay mucha materia. Como en la concentración de Shapley, la tela se hunde, creando un pozo. Las cosas caen dentro. Pero, ¿qué pasa si en otro lugar quitamos toda la materia? ¿Qué pasa si dejamos la tela completamente plana y vacía? En comparación con los pozos profundos a su alrededor, esa zona plana actúa como una colina, como una montaña. El repulsor del dipolo no es una fuerza activa, es un supervacío. Es una región del espacio de cientos de millones de años luz de diámetro que está espantosamente vacía. Apenas hay galaxias, apenas hay estrellas. Es un desierto cósmico. Como el repulsor está vacío, no tiene gravedad para sujetarnos. Mientras tanto, el resto del universo a nuestro alrededor, Shapley, el gran atractor, sí tiene gravedad y tira de nosotros. El resultado es un efecto de tira y afloja, donde uno de los equipos ha soltado la cuerda. La Vía Láctea está situada justo en la pendiente entre la montaña más alta, el vacío, y el pozo más profundo, Shapley. No solo estamos cayendo hacia el monstruo, estamos resbalando, huyendo del vacío. La combinación de la atracción de uno y la falta de atracción del otro es lo que nos acelera a esos 600 kilómetros por segundo. Saber que existe este vacío a nuestras espaldas provoca un tipo diferente de vértigo. El vértigo de la soledad. El universo no es uniforme. Es una estructura de espuma. Nosotros vivimos en los filamentos, en las paredes de las burbujas, donde está la acción. Pero el interior de las burbujas, como el repulsor del dipolo, son lugares muertos. Si nuestra galaxia hubiera nacido en el centro de ese vacío, no veríamos otras galaxias en el cielo. Pensaríamos que estamos solos en todo el universo. Nuestros telescopios apuntarían a la oscuridad eterna. Somos afortunados de estar en el flujo, aunque ese flujo nos lleve hacia la destrucción. Ahora tenemos el mapa completo de nuestra autopista al infierno. Origen: el repulsor del dipolo. Destino: la concentración de Shapley. Velocidad: 2 millones de kilómetros h. El viaje hacia Shapley durará miles de millones de años. Es un destino lejano, pero en el corto plazo, en nuestra vecindad inmediata, tenemos un problema mucho más urgente. Mientras nos preocupamos por los monstruos lejanos y los vacíos invisibles, hemos ignorado al gigante que tenemos justo al lado. Una galaxia hermana, más grande que nosotros, que no nos sigue en paralelo, sino que viene directa hacia nosotros en un curso de colisión frontal. El gran atractor y Shapley tendrán que esperar, porque mucho antes de que lleguemos a ellos, la Vía Láctea dejará de existir tal y como la conocemos. Hemos hablado de fuerzas invisibles y zonas ocultas, pero el próximo capítulo de nuestra historia no está oculto. Es visible a simple vista si sabes dónde mirar en una noche oscura.
Es una mancha de luz en la constelación de Andrómeda, y se está haciendo más grande cada noche. El beso de la muerte ha comenzado. En el universo, la regla general es la soledad. Debido a la expansión del cosmos, casi todas las galaxias se alejan unas de otras. Si miramos al espacio profundo, todo huye de nosotros. Todo menos una cosa. Nuestra vecina, la gran espiral de Andrómeda, es más grande que la Vía Láctea, tiene más estrellas. Y a diferencia del resto del universo, su luz no está desplazada al rojo, alejándose. Está desplazada al azul. Andrómeda está cayendo hacia nosotros. La gravedad mutua entre estos dos gigantes ha vencido a la expansión del universo. Nos estamos acercando a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Cada hora que pasa, Andrómeda está a 400.000 kilómetros más cerca. Mientras ves este video, la brecha se ha cerrado un poco más. No hay forma de detenerlo. Es una cita ineludible escrita en las leyes de la gravedad. Dentro de unos 4.000 millones de años, el cielo de la Tierra se convertirá en una obra de arte psicodélica. Andrómeda llenará el horizonte. Sus brazos espirales se cruzarán con los nuestros. La noche será 2 veces más brillante, pero no será un choque como el de 2 coches. Las galaxias son mayormente espacio vacío. La probabilidad de que 2 estrellas choquen físicamente es casi nula. Será una danza de fantasmas. Las 2 galaxias se atravesarán mutuamente. La gravedad de Andrómeda distorsionará la Vía Láctea, arrancando nuestros brazos espirales y lanzando corrientes de estrellas al espacio profundo. Nosotros le haremos lo mismo a ella. Durante millones de años, las 2 galaxias perderán su forma, estirándose y retorciéndose en un abrazo gravitacional caótico. El caos no durará para siempre. La fricción entre las nubes de gas interestelar frenará el movimiento. Las 2 galaxias, agotadas por la danza, caerán finalmente una dentro de la otra. Sus agujeros negros centrales, nuestro Sagitario Apor y el gigante P2 de Andrómeda, se encontrarán en el centro. Orbitarán uno alrededor del otro y finalmente se fusionarán. Cuando eso ocurra, la Vía Láctea habrá muerto, y Andrómeda también. De sus cenizas nacerá una nueva galaxia. Los astrónomos ya le han puesto nombre: Lactómeda, Milcomeda. Ya no será una hermosa espiral con brazos elegantes donde nacen estrellas. Será una galaxia elíptica gigante, una bola de luz difusa, aburrida y rojiza, poblada por estrellas viejas. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con nuestro sistema solar? Sorprendentemente, es muy probable que sobrevivamos. El espacio entre estrellas es tan vasto que nuestro sistema solar permanecerá intacto. Pero nuestra dirección cambiará. Las simulaciones sugieren que el Sol será expulsado del plano galáctico. Podríamos terminar exiliados en los suburbios lejanos de la nueva galaxia Lactómeda, a cientos de miles de años luz del centro. Si todavía hay alguien vivo en la Tierra para mirar al cielo, verá una noche muy extraña. Sin la banda lechosa de la Vía Láctea, solo un resplandor lejano y esférico en un lado, y la oscuridad absoluta en el otro. Seremos náufragos en la periferia de un imperio en ruinas. La formación de Lactómeda será el evento final de nuestro grupo local. Todas las galaxias pequeñas, como la del Triángulo y las nubes de Magallanes, acabarán siendo devoradas también. Al final, solo quedará una única galaxia monstruosa y solitaria flotando en nuestro rincón del universo. Pero recuerda, incluso esta colisión titánica, que tardará miles de millones de años en completarse, es solo un incidente menor en el gran esquema de las cosas. Mientras nos fusionamos con Andrómeda, el par Vía Láctea Andrómeda sigue cayendo a 600 kilómetros por segundo hacia el gran atractor y Shapley. La colisión no detiene nuestro viaje, solo cambiamos de vehículo. Pasamos de ir en 2 motos separadas a ir en un autobús gigante. Pero, ¿hacia dónde va ese autobús realmente? ¿Cuál es el mapa completo de esta carretera? Para entender nuestro lugar, necesitamos hacer el zoom out definitivo. En 2014, un equipo de astrónomos liderado por Brent Tully decidió dibujar el mapa definitivo de nuestro hogar. No miraron galaxias, miraron flujos, miraron hacia dónde cae el agua. Y al hacerlo, descubrieron que la Vía Láctea, Andrómeda, el gran atractor y Shapley son solo partes de un organismo mucho, mucho mayor. Un continente de luz en medio de la oscuridad. En la Tierra, definimos las fronteras de una cuenca de agua no por dónde empieza el agua, sino por hacia dónde fluye.
Toda la lluvia que cae en la mitad oriental de Estados Unidos, tarde o temprano, acabará en el Océano Atlántico. Toda la que cae en la mitad occidental, acabará en el Pacífico. La línea divisoria es la cordillera de las montañas rocosas. En 2014, un equipo de astrónomos liderado por Brent Tolley en Hawái tuvo una idea brillante. ¿Y si aplicamos el mismo concepto al universo? En lugar de definir los países cósmicos por donde están las galaxias, ¿por qué no definirlos por hacia dónde fluyen? Usando un catálogo masivo de las velocidades de más de 8.000 galaxias, trazaron las líneas de corriente del universo local. Dibujaron el mapa de los ríos gravitacionales, y al hacerlo, encontraron la verdadera frontera de nuestro hogar. Descubrieron que la Vía Láctea, Andrómeda, el supercúmulo de Virgo y cientos de otros grupos de galaxias, a pesar de estar a cientos de millones de años luz de distancia, todos fluyen hacia el mismo océano gravitatorio. Todas nuestras gotas de galaxias caen hacia la misma cuenca. Esa cuenca es una estructura coherente, una única entidad gravitacional, y nosotros vivimos en ella. La llamaron Laniakea. Es un término hawaiano que significa cielo inmenso, y el nombre no podría ser más apropiado. Laniakea es nuestro supercúmulo de galaxias, nuestro continente cósmico. Mide 520 millones de años luz de diámetro. Contiene la masa de 100.000 billones de soles. Es el hogar de 100.000 galaxias. Y nuestra Vía Láctea, esa espiral majestuosa de la que estamos tan orgullosos, es solo un grano de arena en una playa de una provincia remota de este continente. Estamos en la periferia, lejos del bullicioso centro. El centro de Laniakea, el punto más bajo de la cuenca hacia donde todo fluye, es nuestro viejo amigo, el Gran Atractor. Este descubrimiento redefinió nuestra dirección en el universo. Ya no somos solo la galaxia Vía Láctea. Somos la galaxia Vía Láctea. En el grupo local, en el supercúmulo de Virgo, en el supercúmulo de Laniakea. También resolvió la pregunta de por qué el Gran Atractor era tan misterioso. El Gran Atractor no es un objeto, es una ubicación. Es el fondo del valle de Laniakea. Y al igual que en las cuencas de los ríos, Laniakea tiene fronteras. Hay un punto en el espacio donde la gravedad de Laniakea se anula con la del supercúmulo vecino, Perseo Piscis. Si una galaxia está a un lado de la línea, caerá hacia nosotros. Si está al otro, caerá hacia ellos. Hemos encontrado la cordillera de las montañas rocosas del universo. Pero incluso este mapa monumental no es el final de la historia. Laniakea, nuestro cielo inmenso, no está en reposo. Todo este continente de 100.000 galaxias está siendo arrastrado, como vimos antes, hacia la concentración de Shapley. Es una muñeca rusa de gravedad. La Vía Láctea cae hacia el centro de Laniakea, el Gran Atractor. Laniakea cae hacia la concentración de Shapley. Hemos mapeado nuestra ciudad, nuestro país y nuestro continente. Pero todo el continente está a la deriva en un océano cósmico, arrastrado por corrientes que apenas empezamos a comprender. Sin embargo, para entender nuestro futuro, a veces hay que mirar al pasado. Y la historia de nuestro hogar, la Vía Láctea, no es la de una construcción pacífica. Es la historia de un imperio construido sobre los huesos de sus víctimas. El mapa de Gaia, nuestro cartógrafo galáctico, nos ha revelado recientemente un secreto oscuro de nuestro pasado. Nuestra galaxia no es una espiral prístina, es una caníbal. Y las pruebas del crimen están esparcidas por todo el cielo si sabes cómo mirar. Cuando miramos a nuestra galaxia, vemos una espiral elegante y ordenada. Un majestuoso molinillo de estrellas. Nos da una sensación de estabilidad, de permanencia. Pero esta imagen es una fachada. Nuestra galaxia no es una estructura estática. Es un depredador. Y como todos los grandes imperios, se construyó mediante la conquista violenta. Las galaxias grandes como la nuestra crecen de una sola manera, comiéndose a sus vecinas más pequeñas. Es un proceso brutal llamado canibalismo galáctico. Durante décadas, esto fue solo una teoría, pero no teníamos pruebas contundentes. No podíamos ver los cadáveres, hasta que lanzamos un satélite que lo cambió todo. Lanzada en 2013, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea es el censo definitivo. Su único trabajo es medir la posición y la velocidad de casi 2.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Pero esos datos, cuando se analizan, son como un libro de historia escrito en el movimiento de las estrellas. Los astrónomos que estudian estos datos se llaman arqueólogos galácticos. No excavan en la Tierra,
Excavan en los movimientos estelares. Buscan grupos de estrellas que se mueven juntas, en la misma dirección y a la misma velocidad, como un banco de peces, nadando contra la corriente del río. Y lo que han encontrado ha reescrito la biografía de la Vía Láctea. Han descubierto que nuestra galaxia está llena de fantasmas. Están encontrando docenas de corrientes estelares. Son ríos de estrellas, largos y delgados, que orbitan el centro galáctico en trayectorias extrañas y alargadas. Estas estrellas no pertenecen a nuestra galaxia original. Son los restos desmembrados de galaxias enanas. Cuando una galaxia pequeña se acerca demasiado a la Vía Láctea, nuestras fuerzas de marea la estiran, como si fuera un chicle. Sus estrellas son arrancadas una a una, formando una corriente que traza la órbita de la galaxia moribunda. La corriente de Sagitario, por ejemplo, es lo que queda de una galaxia enana que ha estado siendo devorada por la nuestra durante miles de millones de años. Es un rastro de migas de pan estelar que envuelve toda la Vía Láctea. Pero el descubrimiento más impactante de Gaia fue el de una colisión masiva que ocurrió hace unos 10.000 millones de años. Encontraron un grupo de estrellas en el halo de nuestra galaxia que se mueven en órbitas muy alargadas y radiales, como si fueran los restos de una explosión. Al analizar su química, se dieron cuenta de que todas provenían de una única galaxia progenitora. La llamaron Gaia Encélado, o más coloquialmente, la galaxia salchicha por su forma alargada. Esta no fue una pequeña merienda, fue una comida completa. La galaxia salchicha tenía una masa de unos 10.000 millones de soles. Su colisión con nuestra joven Vía Láctea fue un evento que definió nuestra historia. Infló nuestro halo, enriqueció nuestra galaxia con nuevos metales y probablemente ayudó a formar nuestro disco grueso. Gracias a Gaia, ahora vemos la Vía Láctea como lo que realmente es, una Frankengalaxia. Un cuerpo construido a partir de los pedazos de cientos de víctimas. No somos una entidad pura, somos un mosaico, una nación de inmigrantes estelares. Nuestro propio Sol podría ser descendiente de una de estas galaxias devoradas. Es posible que no seamos nativos de la Vía Láctea original, sino hijos de una galaxia canibalizada. El secreto oscuro de nuestra casa es que está construida sobre un cementerio, y el festín no ha terminado. Las nubes de Magallanes, nuestras dos galaxias satélite más famosas, están en el menú. En unos 2.500 millones de años, también serán destrozadas, y sus estrellas se unirán a las corrientes fantasmales que pueblan nuestro halo. Esta historia de violencia y canibalismo, que parece ser la norma en el universo, nos lleva a una de las preguntas más profundas y perturbadoras de todas. Si nuestra galaxia, y todas las demás, son entornos tan caóticos, llenos de explosiones de supernovas, erupciones del agujero negro central y colisiones galácticas, ¿dónde se supone que debe esconderse la vida? Con todo lo que sabemos, ¿por qué el universo parece tan silencioso? ¿Dónde están todos? Esta simple pregunta, formulada por el físico Enrico Fermi durante un almuerzo en 1950, se ha convertido en la pregunta más inquietante de la ciencia moderna. Se conoce como la paradoja de Fermi. La lógica es impecable. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400.000 millones de estrellas. Muchas de ellas, como nuestro Sol, son viejas y estables. Y gracias a telescopios como el Kepler, ahora sabemos que los planetas son la norma, no la excepción. Hay miles de millones de planetas del tamaño de la Tierra en la zona habitable, solo en nuestra galaxia. Si solo un 1% de esos planetas desarrollara vida, y solo un 1% de esa vida se volviera inteligente, debería haber millones de civilizaciones ahí fuera. Y la Vía Láctea es muy vieja. Muchas de esas civilizaciones deberían habernos llevado miles o incluso millones de años de ventaja. Tiempo más que suficiente para colonizar la galaxia. Entonces, ¿por qué no vemos a nadie? ¿Por qué no hemos captado una sola señal de radio, ni hemos visto una sola nave estelar? El universo parece estar gritando con vida potencial, pero todo lo que escuchamos es un silencio ensordecedor. Hay muchas respuestas posibles a la paradoja de Fermi. Tal vez estamos solos. Tal vez las civilizaciones se autodestruyen. Tal vez no nos quieren contactar. Pero todo lo que hemos aprendido en este documental sobre nuestra galaxia apunta a una respuesta mucho más oscura y cósmica. Tal vez el universo no está en silencio. Tal vez simplemente la Vía Láctea es un lugar terrible para vivir. Hemos visto que nuestra galaxia es una caníbal devorando a sus vecinas. Hemos visto que Sagitario A, nuestro agujero negro central,
tuvo erupciones de energía que esterilizaron el centro galáctico. Hemos visto que las supernovas de estrellas masivas, como las de Orión, son eventos comunes. Quizás la vida es común, pero quizás la vida inteligente y duradera es casi imposible porque el universo no deja de apretar el botón de reset. Esta idea se conoce como la hipótesis de los grandes filtros. La idea de que hay barreras evolutivas que son casi insuperables. Uno de esos filtros podría ser galáctico, la zona habitable galáctica. Si vives demasiado cerca del centro de la galaxia, estás frito. La densidad de estrellas es tan alta que las supernovas son constantes. La radiación de Sagitario A te barre cada pocos millones de años. Si vives demasiado lejos, en las afueras de la galaxia, no hay suficientes elementos pesados creados por supernovas para formar planetas rocosos como la Tierra. Solo tendrás gigantes de gas. Solo existe un anillo estrecho y privilegiado, a medio camino, donde las condiciones son soportables. Y nosotros vivimos justo en ese anillo. Incluso dentro de este anillo seguro, el peligro es constante. Un evento como la explosión de Betelgeuse, si ocurriera a 50 años luz de nosotros en lugar de 650, acabaría con la vida en la Tierra. Y las supernovas son comunes. Quizás el universo está lleno de ruinas. Planetas donde la vida microbiana comenzó, pero fue aniquilada por un estallido de rayos gamma antes de poder evolucionar hacia la inteligencia. O civilizaciones que duraron 50.000 años, pero que fueron borradas del mapa por una estrella de neutrones que pasó demasiado cerca. Quizás somos los primeros en pasar el filtro. O quizás, simplemente, somos los siguientes en la lista. El secreto más oscuro de la Vía Láctea podría no ser el gran atractor o Sagitario A. Podría ser el silencio mismo. El silencio podría ser la respuesta. Podría estar diciéndonos que somos una anomalía estadística, una casualidad improbable en un universo que es fundamentalmente hostil a la complejidad. Estamos solos, no porque seamos especiales, sino porque hemos tenido una suerte increíble al nacer en el momento y lugar adecuados, en una órbita estable en la zona habitable galáctica, durante un período de calma inusual entre las erupciones de nuestro agujero negro central. Pero toda la calma es temporal. Y todo el universo, como hemos visto, fluye hacia un destino final. Nuestro viaje hacia Shapley es una carrera que nunca ganaremos. La fuerza que nos empuja, el repulsor del dipolo, es en realidad una manifestación local de algo mucho más grande que está ganando la guerra contra la gravedad. La energía oscura. La expansión acelerada del universo. Estamos en una era privilegiada. Una era donde aún podemos ver otras galaxias. Pero el futuro del universo es un futuro de soledad. Hemos pasado este viaje siguiendo las corrientes de la gravedad. Desde la Tierra cayendo hacia el Sol, hasta la Vía Láctea cayendo hacia el gran atractor, y la Niaquea entera cayendo hacia la concentración de Shapley. Parecía que el destino final del universo era un gran colapso, Big Crunch, donde toda la materia acabaría junta en una singularidad final. Pero en 1998, descubrimos que nos faltaba una pieza en el rompecabezas, la pieza más grande de todas. Descubrimos que la expansión del universo no se está frenando por la gravedad, se está acelerando. Una fuerza misteriosa, que no entendemos y que llamamos energía oscura, está ganando la guerra contra la gravedad. Está estirando el tejido mismo del espacio-tiempo, empujando a las galaxias a alejarse unas de otras a un ritmo cada vez más rápido. Esto significa que nuestro viaje hacia Shapley es una carrera que nunca terminaremos. Sí, la gravedad nos está arrastrando en esa dirección. Pero la expansión del espacio nos está arrastrando en la dirección contraria, hacia la nada. Y la expansión está ganando. Dentro de unos 100.000 millones de años, todas las galaxias que no estén gravitacionalmente ligadas a nosotros, es decir, todo lo que esté fuera de nuestra futura galaxia, la Actómeda, habrán cruzado el horizonte cosmológico. Se alejarán de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Su luz nunca más nos alcanzará. Desaparecerán de nuestro cielo para siempre. Imagina a un astrónomo en ese futuro lejano. Apuntará su telescopio al cielo y solo verá las estrellas de su propia galaxia. No verá a Andrómeda. No verá a Shapley. No verá el fondo cósmico de microondas. Para ese astrónomo, el universo será una única isla de estrellas en un vacío infinito y eterno. Toda la evidencia del Big Bang habrá desaparecido. Toda la evidencia de la expansión de la red cósmica se habrá borrado. La cosmología como ciencia será imposible.
Esos futuros habitantes del universo vivirán en una prisión de ignorancia, creyendo que están solos, sin saber nunca que una vez hubo un cosmos rico y vibrante, lleno de miles de millones de otras islas de luz. Y esto nos lleva a la conclusión final. El secreto más oscuro de la Vía Láctea no es una cosa, no es un objeto, no, es un monstruo, es una idea. Es el entendimiento de que vivimos en un momento increíblemente privilegiado, un instante de oro cosmológico. Vivimos en la única era del universo en la que es posible mirar hacia atrás y reconstruir la historia del Big Bang, y mirar hacia adelante, y predecir el futuro de Soledad. Nuestra visión del universo, todo lo que hemos aprendido en este documental, es temporal. Es una fotografía tomada desde un tren que acelera hacia la oscuridad. Pronto, el paisaje desaparecerá. No estamos al final de la historia. Estamos en la única página que se puede leer. Somos la memoria del universo. La única forma que el cosmos ha encontrado, hasta donde sabemos, para tomar conciencia de sí mismo, de su violento pasado y de su futuro vacío. El gran atractor nos atrae. El repulsor nos empuja. Andrómeda se acerca. Sagitario A por duerme. Gaia cuenta los muertos. Y la energía oscura nos separa. Esta es la Vía Láctea. No es un hogar tranquilo. Es una balsa en medio de una tormenta de fuerzas invisibles, en un océano que se expande hacia la nada. Es nuestro campo de batalla, nuestro cementerio y nuestra cuna. Es el secreto más oscuro y la revelación más hermosa.